el postdoctorado tiene 6 componentes temáticos, estamos en el cuarto componente temático que tiene que ver precisamente con innovación, creatividad y prospectiva. Entonces, en atención a eso, pues estamos desarrollando nuestras actividades tanto en el entorno virtual de aprendizaje, EVA o aula virtual, o como le dicen en otros países, el campus virtual, ¿no? De aprendizaje. Y estamos aproximadamente, tenemos como un bimestre desarrollando esta cuarta temática. Entonces, ustedes son los que nos van a dar ese gran contexto. ¿Quiénes están allí? ¿Cuál es el perfil? Bueno, hay educadores, gente de las empresas, en fin, el postdoctorado en alta gerencia. Cuando hablamos de alta gerencia, estamos hablando de las organizaciones en líneas generales, independientemente de su perfil. Entonces, no sé si podemos comenzar. Sí, Pueden subir, obviamente, sus presentaciones y nuestro primer ponente, y bienvenido nuevamente en el contexto pues, del desarrollo de esta unidad temática o componente temático, el doctor Juan Laya. El doctor Juan Laya es ingeniero en sistemas, perdón, ingeniero en sistemas, doctor en ciencias de la educación y doctor en informática, docente universitario de la UNIES, una universidad de nuestro amado estado Barinas, Venezuela, docente internacional de Chile, consultor en inteligencia artificial y marketing digital, pymes y marcas personales en procesos de transformación digital e innovación. En este contexto, entonces, bienvenido, doctor Juan, y bueno, siéntase en su casa virtual. muchas gracias. Bueno, para mí realmente es un placer enorme de estar aquí en este encuentro de saberes y que de alguna manera son personas que están con una alta capacidad de enfoque de la idea de lo que es el pensamiento, la innovación, ¿por qué no? La creatividad y la perspectiva, que es un tema que en este momento nos une. Eh, yo soy Juan, como lo digo muy bien, Juan Laya, doctor en informática y en ciencia de educación. Y bueno, soy profesor jubilado de la Universidad de Ezequiel Zamora. Estoy también como docente en doctorado de tecnología de la UNEYES. Y últimamente me he fortalecido en el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, básicamente en el aprendizaje y su implementación y aprovechamiento, básicamente en el área educativa y en el área empresarial. Así que muchos de ustedes se pueden dar cuenta de que las posibilidades tecnológicas nos han llevado a ciertos niveles de conocimiento y de implementación sobre novedades, pero tampoco podemos decirnos que se nos escapan ciertas otras cosas que son sumamente importantes para poder lograr que esta acción de innovación, creación y prospectiva pueda lograrse. Y para eso mi contexto lo voy a manejar a nivel de enfoque global, por decirlo así. Obviamente, esto para mí es un conversatorio interesante. Si hay alguna inquietud sobre alguna actividad que yo esté comentando, con mucho gusto podemos conversarlo, ¿no? Pero dentro de esta búsqueda que me apoyé de la inteligencia artificial para lograrlo, hice un análisis crítico de todos los recursos consultados. Por el tiempo que tengo para elaborar esta exposición, por supuesto, no fuese sido posible si el apoyo de la novedad tecnológica como la inteligencia artificial no me fuese apoyado. Y en función a eso, hemos conseguido cosas que me parecen sumamente importantes llamar a la reflexión. Aparentemente, todos estos estudiantes que comienzan un círculo de aprendizaje desde hoy hasta el mañana, no saben qué empleo van a existir en su futuro. Algo me sucede a mí, algo le sucede a mis estudiantes de pregrado y posgrado y doctorado. Le estoy preparando bajo un esquema formativo, curricular. De cierta manera, en la institución educativa esto ha permanecido estático, sin ningún dinamismo. Las mallas curriculares mantienen un conocimiento fijo
cuesta mucho romper ese paradigma y en función a eso considero que la novedad tecnológica ha jugado un rol importante en esa transformación de la enseñanza. Y en función a eso, pues es necesario que visionemos la forma en que vamos a lograr objetivos futuros basados en aprendizaje. Y no solamente en el ámbito educativo, también en el ámbito empresarial. Organizaciones cerradas, estáticas, que no miran oportunidades de negocio, oportunidades estructurales y culturales dentro de su organización, obviamente no están visionando ese futuro y corren el riesgo de ser desplazadas. En función a ello, quiero expresar mi interpretación sobre este término que me llamó poderosamente la atención, porque no es un término que uso día a día. No lo interpretaba así y lo he descubierto gracias a esta propuesta de exposición, que es la prospectiva, ¿no? Y como bien lo analicé, la prospectiva es una estrategia que no es una varita mágica, no es una varita mágica, es una estrategia que nace de un fortalecimiento, de una capacidad y de una habilidad, pero no solamente de la persona, sino también de la organización, de la institución, ¿por qué no? De la familia. Y eso ayuda cuando tenemos ese blindaje, eso ayuda a anticipar cambios, cambios que pueden ser estructurales, funcionales, operativos. ¿Y por qué no? El modelo académico, ese modelo académico estático. Y me disculpen, yo he sido en este caso muy disruptivo, por supuesto, por mi especialidad en la tecnología, en mis estudios en la tecnología y he estado ligado a los paradigmas. He implementado durante toda mi trayectoria estos cambios en mis materias. He sido un poco eh, colaborativo, muy colaborativo. Pues, nosotros aquí, bueno, allá en Barinas, en la UNEYES, de donde soy, donde trabajé como docente, fui parte precursor de la creación de la plataforma educativa a distancia. Esa plataforma educativa, cuando se quiso crear, se implementó inicialmente de manera improvisada. Y para poder implementar plataformas, ya sean de este tipo o cualquier sistema, eso tiene que tener unas normativas, una legalidad, una funcionalidad, unas políticas de uso previamente a su desarrollo e implementación. Y eso me nacía a mí con la inquietud de poder lograr un, un software, una implementación de un software bastante rígido. Y ahí está esa plataforma desarrollando ejemplos de implementación educativa y ha servido de modelo para otras universidades. Y comento esto por el hecho de la anticipación, de manera que uno tiene que estar claro de que para que puedan funcionar los software tiene que haber una regularidad, una normativa. Y por supuesto, lograr construir escenarios que puedan cubrir todos esos modelos de aprendizaje que se puedan implementar. Y por supuesto, poder identificar cuáles son las tecnologías de vanguardia que hay disponibles y accesibles para poder lograr ese propósito. Esto lo hablo de cierta manera paralelamente al área empresarial. Poder identificar tecnologías, poder culturizar al trabajador, al empresario para implementar esas tendencias, es necesario integración. Y por supuesto, basado en todo esto, se debe implementar una estrategia para poder lograr esa visión transformadora o prospectiva que se aspira a alcanzar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos dejamos llevar a veces por las tendencias y queremos imitar cosas de tendencias. Y a veces esas tendencias nos generan una creatividad
y posiblemente una innovación, pero sin planificación, sin estructuración, eso es puro cuento. Muchos emprendedores, muchas empresas trabajan hasta cierto momento por el hecho de que no hacen este tipo de orientación, ese tipo de diseño. Y por supuesto, tenemos que prepararnos porque nuestros estudiantes en este momento se están formando bajo un esquema rígido y que el día de mañana van a tener profesiones que no existen. Ahora bien, eh, existen algunos modelos globales en el mundo de lo que es la innovación, la perspectiva y todos estos cambios que hemos visto en el mundo, ¿no? Hay modelos que han sido muy novedosos. Por ejemplo, hay un modelo que se llama Open Innovation o innovación abierta, que es una innovación abierta que ha implementado algunas empresas como Lego, Procter Gamble. Es un modelo de Henry Grusmer, lo pueden buscar, donde le da participación no solamente digamos, a la comunidad como tal, sino que a empresas, a emprendedores, para que implementen desarrollo, colaboren con la construcción de su modelo de negocio para efecto de poder lograr digamos, un objetivo. Esto se puede aplicar en la educación creando contenidos colaborativos con otras instituciones para fortalecer nuestros aprendizajes. Y también IBM, no sé si todos recuerdan lo que era IBM antes, ¿no? Que eran equipos tecnológicos. ¿Quién no tenía una IBM? No, IBM no desapareció, IBM se transformó y en función a esa transformación creó una nueva cultura empresarial centrada en el diseño de personas. Si es bien sabido, IBM es pionero en la inteligencia artificial con su modelo IBM Watson, el cual, por supuesto, muchas empresas, sobre todo en el sector salud, están desarrollando pues una efectividad en sus servicios. Y así como estos modelos, por supuesto, existen el caso de Spotify, por ejemplo, que creó un modelo que se llama Tribu, donde fomentó la autonomía en función a la producción musical. Y así podemos conseguir muchos. En función a eso, dense cuenta que muchas empresas han logrado cambios exitosos, pero otras se han quedado detrás. Y todo esto nos lleva a a una evidencia que pudimos descubrir. Esa evidencia se trata del mundo buca. No se sorprendan porque yo también me sorprendí. El mundo buca lo comprenden estos tres factores. El mundo buca es lo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cómo se visiona esto? Bueno, lo que está sucediendo actualmente, crisis y cambio climático, el aumento de eventos extremos no es un secreto para nadie, la escasez de recursos y las necesidades de transición energética. Y otro elemento es lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, todo lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Pero la automatización con esto de la inteligencia artificial, donde hay una transformación no solamente del mercado laboral, sino del mercado educativo. Esto ha generado pues una cierta manera de fortalecer competencias que vamos a tener que ir tomándolas ciertamente en serio. Y por supuesto el aspecto de la fragmentación geopolítica que genera una reconfiguración de valores, de tensiones comerciales y por supuesto nuevos bloques económicos. Entonces aquí estamos hablando de una visión global de competencias, de habilidades, de sostenibilidad y por supuesto de control ambiental. Estos elementos, por supuesto, van aunado a que haya una transformación necesaria enfocada en esa
visión que necesitamos tener claro. Casos de innovación disruptiva lo podemos ver hoy día en todas partes. Muchos cambios producto de esos elementos que le comenté anteriormente se están dando de manera automática. Pero hay casos, por ejemplo, muy puntuales como Unilever, donde aplicó la transformación de la economía circular, de ellos producen, digamos, hacen productos estéticos, pero basados en plástico, en envases plásticos, y ellos plantearon un reto de que todo lo que producían lo iban a reciclar para poder controlar el efecto ambiental. Y para nadie es un secreto que esta empresa de reservación Airbnb aprovechó la pandemia para que muchos hogares o muchas personas pudiesen lograr que sus casas se convirtieran en habitaciones hoteleras. Y así podemos ver muchos ejemplos, como el caso de la Patagonia. Patagonia es una marca que transfiere propiedad a fideicomiso para convertirlo en cambio climático. Bueno, y en Colombia se habla de que hay una implementación de blockchain basado en la producción cafetalera, donde se le dan oportunidades a pequeños productores a que implementen esta novedad para efectos de comercialización. Así que, desde mi punto de vista, y de acuerdo al poco tiempo que tenemos acá para profundizar sobre el tema, considero que la innovación es producto, la innovación seria es producto de una formación, de una capacidad, de una habilidad fortalecida en todos esos cambios que se están dando el día a día en el mundo. Y ver ejemplos como lo que vimos y como lo que quizás ustedes conocen, pues nos va a dar mayor fortaleza para generar una creatividad innovadora en nuestros entornos. Eso sí, sin hacer mucho ruido, sin jugar con esto y sin considerar que lo que se quiere en un futuro es una poesía. Muchas gracias, estimado amigo. Bueno, muchas gracias, doctor Laya, por presentarnos su interesante visión. Siento que nos paseó un poco por ese mundo internacional, ¿no? De gestión y uno se hace muchas preguntas y más allá de las preguntas uno aborda, por decirlo de alguna manera, ciertas inquietudes, ¿no? Inquietudes sobre las cuales vamos a estar disertando al final de las tres ponencias. Quería inclusive aprovechar la oportunidad de pedirles permiso a ustedes cuando ustedes finalicen, que yo pueda subir las presentaciones de ustedes a nuestra aula virtual para que nuestros participantes postdoctorales de alguna manera puedan interactuar con ellas, ¿no? Por supuesto, digitalizándolas de manera tal de conservar la autoría de ustedes, pero siempre y cuando ustedes me den la autorización en ese sentido. No hay problema, mi parte. Gracias. Vamos a escuchar al ingeniero Ranieri. Él nos va a presentar una visión de la innovación, creatividad y prospectiva desde un enfoque nacional. El ingeniero Ranieri Ambrosio es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en administración de empresas en tres menciones. En la mención de gerencia de mercadeo, en una segunda mención de gerencia de empresa y una tercera en finanzas. Es piloto comercial, docente de posgrado, director comercial y financiero de la red Medicare y presidente de Alimentos Silala. Por cierto, lo que respecta a ingeniero Ambrosio, a su afición, por decirlo así, más allá de lo que podamos decir de ser piloto comercial. Mi señor padre, ya fallecido, también era piloto, trabajó en la extinta y vieja Aeropostal, línea aérea nacional, y trabajó en Panamérica, la Panam que hoy en día no existe, ¿no? Y desde muy niño, pues volábamos en las cabinas y si hay algo que he querido hacer en mi vida es volar ya como piloto, pero mi problema de miopía no me lo permitió en ese momento.
pero perfectamente puedo entender y comprender su afición en ese sentido. Hablo mucho con el doctor Douglas Barraez, porque fue piloto F-16 y los hijos míos me dicen, y esto lo quiero decir muy jocosamente en este encuentro académico, papá, si el doctor Douglas te pide que lo acompañes en una de esas misiones o vuelos en un F-16, ¿tú lo harías? Me canso, me canso de hacerlo. Entonces, bueno, de allí que también nos conectemos muy desde la afectividad, ese gusto que tenemos por los aires. Gracias, ingeniero Ranieri, y bienvenido. Buenos días, de verdad que es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes, igual que como lo hago en los viernes académicos. De verdad que, como les digo allá, es una gran incomodidad estar compartiendo con ustedes, porque esa incomodidad es la que me hace cada día ser mejor. Y quiero agradecer a Miguel, al doctor Miguel López, que siempre me involucra en este tipo de actividades. De verdad me hacen crecer un poquito más como profesional. De verdad que no saben cómo agradezco que me pongan en esa incomodidad de investigar, de aprender, de mejorar. De verdad que lo agradezco enormemente. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en el tema, la perspectiva, pero aplicándola a lo local, a lo nacional, a lo venezolano, el sabor venezolano de esa perspectiva. O sea, no cuando uno analiza, y vamos a ver mi retrospectiva, 54 años de vida. Cuando iba al colegio, veía castellano o lenguaje, veía biología, veía inglés, veía ciertas materias. 50 años después, veo con ahijados, con sobrinos, que ven las mismas, algunas mismas materias, ven el inglés de la misma manera, ven lenguaje, ven matemática, pero se incorporan nuevas materias, programación, robótica, juegos de pensamiento. O sea, se ve que hay una evolución o intentos de evolución en el aprendizaje, en la cómo enseñar a esta nueva generación de relevo, pero hay algunas cosas que se quedaron congeladas hace 50 años. O sea, por lo menos el inglés se enseña de la misma manera. Tal vez hayan más aplicaciones, hay un Duolingo, hay un Open English, hay más, posibilidades de que los jóvenes viajen, pero hay cosas que se quedaron ahí. Entonces uno puede decir, bueno, se quedó congelado y no avanzan más, o es que llegaron ya a un punto donde ese es el punto correcto de evolución y bueno, lo tenemos que mantener ahí. Y hay que aprovechar de incorporar estas nuevas tecnologías, estas nuevas materias, cosas que este, van a brindarle beneficios a esas nuevas generaciones. Como lo decía el doctor Juan, el 65% de los jóvenes que están estudiando ahorita no van a, o sea, no saben en lo que van a trabajar porque ese trabajo tal vez no existe. O sea, si vamos al caso ahorita con la inteligencia artificial de escribir los un prompt engineer, o sea, hace 2, 3 años eso no existía. Y cada uno de nosotros se está haciendo, digamos, cada vez más experto en escribir unos prompts que dependiendo cómo escribir esos prompts y la tecnología, la tecnología de inteligencia artificial usada, nos da grandes beneficios. Si vamos al caso, la presentación que hoy le estoy compartiendo fue hecha en base a un prompt. La parte inicial fue de mi autoría, pero el doctor Laya me ayudó, lo puse en la aplicación Gamma y desarrolló todo eso, lo cual abre la puerta a un nuevo canal de aprendizaje, porque cuando Miguel hace un mes me habló de hablar de esto, sobre la creatividad, la perspectiva venezolana, mira, mi awareness, mi conocimiento del tema era muy reducido. Y gracias a esto me permitió, entonces, se abre un nuevo canal de aprendizaje, el cual interactuando con una inteligencia artificial nos va a permitir ahondar en ese conocimiento. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. O sea, cuando hablamos de Venezuela,
y queremos hablar de cómo prospectar, cómo innovar, lo primero que nos viene a la mente son las barreras, la incertidumbre que vivimos en Venezuela. O sea, a veces uno dice, bueno, Venezuela no es un terreno fértil para innovar, pero ahí entonces que nos damos cuenta que estamos totalmente equivocados. Los venezolanos, por esa misma condición de ser resilientes, de ser eh, echados para adelante, hemos aprendido a desarrollar cosas. Algunas pasan por debajo de la mesa y hay otras que sí se ven. En las láminas no está el caso de Cachea, a mí me parece el caso de Cachea un caso hermosísimo, donde unos jóvenes venezolanos, por casualidad de la vida, a uno de ellos trabajé con su papá en Telcel celular, este, fueron luchando en contra de, digamos, la superintendencia de bancos que no les permitía el modelo original de negocio y lo fueron modificando, modificando, modificando y creo que fueron como 14 propuestas que le hicieron a la ciudad hasta que llegaron al modelo actual. Y en estos momentos, el 80 y tanto por ciento del crédito de consumo venezolano está pasando a través de Cachea. Entonces, si Cachea no es un ejemplo de esa creatividad, de esa innovación en un terreno no fértil como el venezolano, no pudiéramos externar. Entonces, Miguel, nos vas a pasar a la segunda lámina, por favor. Entonces, si vemos ese terreno que nos plantea Venezuela, vemos que la parte que el gobierno ha tratado de generar políticas públicas para incentivar eh, esa innovación. Eh, Hace un tiempo el gobierno instauró un fondo de Fonacit, donde todas las empresas deben aportar un pequeño porcentaje de su facturación mensual a ese fondo, el cual es administrado por el gobierno, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso implica, para tratar de fomentar la parte de la tecnología. Desde 2024 existe una estrategia nacional de innovación y desarrollo tratando de promover pequeñas empresas, startups, todo este ecosistema, tratando de que jóvenes, pequeños empresarios tengan acceso a un mecanismo sin tantas barreras burocráticas de poder generar, de poder crear, plantea retos, plantea dificultades, pero se está logrando. Poco a poco eso se está viendo. Por lo menos en el 2024 se financiaron 150 proyectos, de los cuales muy pocos son conocidos, a veces hay un poco de opacidad en eso, y es parte, digamos, del reto, del desafío que debemos aceptar de que existen los fondos, existe la buena voluntad de parte del Estado, pero hay que ir sabiendo sortear esta coyuntura, esta realidad, y las cosas se van logrando. Miguel, si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. Entonces, en casos venezolanos, los que se dieron, el primero es Risu 3D, es un joven que revoluciona la salud dental. Aparte de Risu 3D, la gente de RD Max en Caracas, María Eugenia Terán y Tommy Gutiérrez, ellos ofrecen el servicio de impresión 3D para médicos odontólogos que necesiten hacer la parte de prótesis dentales o de verdad. O sea, tener una impresora 3D es algo costoso y ellos disminuyeron las barreras de acceso a esa tecnología poniendo un centro de impresión 3D. Entonces, Risu 3D sí es usando fondos de Comicid. El caso de RD Max es totalmente privado. El Bicúa es una startup para desarrollar núcleos urbanos generando ciudades sostenibles y lo hacen desde Venezuela.
algo que me gustaría resaltar es que la diáspora venezolana, que está a lo largo y ancho del mundo, ha permitido que las personas que se queden tengan acceso sencillo a personas que están en otros países para poder, digamos, tener acceso a tecnología, a documentación, a bibliografía. O sea, parece mentira, pero tecnologías como esta, como un Zoom, un WhatsApp, la gente se sigue conectando con ese venezolano que está allá y le puede decir, oye, puedes averiguarme tal cosa, me puedes comprar tal cosa, puedes hacer eso. Y eso ha cortado esas distancias que antes, oye, la persona no tenía un embajador en esos otros países para, digamos, poder investigar, poder obtener esa cuestión. Entonces, esa diáspora que a veces la vemos con dolor, la vemos con nostalgia, la vemos desde un punto de vista negativo, ha sido también capaz de permitir que venezolanos que se quedaron en Venezuela, tener una persona que está fuera y que esa persona sea, digamos, el que de primera mano obtiene esa información, obtiene esa tecnología, obtiene ese punto de vista y lo transmite y aquí, digamos, funciona como ese semillero para seguir creciendo. Otra, la parte de la innovación gastronómica, se han replicado los conceptos de dark kitchen y ghost kitchen, o sea, cocinas ocultas, que son cocinas que preparan platos de forma tradicional, pero lo que hacen es que las empresas que tienen poder de mercadeo son las que ofrecen a través de las redes sociales el producto terminado. Entonces, es la misma hamburguesa, pero si la vende Miguel, Miguel le pone la marca Now Burger. Si la vende el profesor Luis Gómez, le pone LG Burger. Entonces, pero todas se hacen en la misma cocina. Entonces son cocinas que no tienen una marca, pero sí tienen unos altos estándares de producción, economizan en todo lo que es la parte de infraestructura de tener una cocina, la parte costosa, los equipos, el personal, y lo que se dedican cada uno de estos emprendedores es a diseñar recetas, a hacer buenas campañas de mercadeo y llegar a su público objetivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que un uso compartido del recurso más importante, que es la cocina, lo utilizan varias cocinas fantasma o empresas fantasma que se nutren de eso ahí y salen al mercado. Por lo menos yo sí lo pude ver en el 2019 en Madrid. En Madrid había una cuadra donde habían 5 locales de comida muy diferentes en unas de otras, pero todas esas 5 atrás compartían una misma cocina. Entonces tenía 5 vendedores, vamos a llamarlo así, que se encargaban de ofrecerte los platos, dependiendo del tipo de gastronomía. El mesonero te tomaba esa orden y le introducía a la cocina y era la misma cocina, compartida con todos y era la que se encargaba de hacer los platos. Entonces, te das cuenta, en vez de tener 5 inversiones en 5 cocinas y 5 problemas, 5 manejos de inventario, no, lo centralizaste en uno y puedes dar como una feria gastronómica donde tienes las taquillas donde te venden y atrás una gran cocina. Entonces, ese tipo de innovación te permite bajar riesgos, disminuir barreras y maximizar las ganancias en una industria tan pero tan competida como es la gastronomía. Y la parte de tecnología verde, Mónica Cauter obtuvo una patente internacional para la valorización del coque petrolero. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi pasantía en Puerto La Cruz, allá en el año 92, en el complejo refinador de José, allá entre, eso es, Espíritu y Puerto La Cruz, se generaba mucho desecho de coque y de toda la parte del hollín que está dentro de las calderas. Y eso se iba acumulando. Vino una empresa japonesa y le dijo, mira, yo les pago tanto para llevarme eso. Y se vendió, y esa empresa hizo un proceso y ese coque lo convirtió en pellets. Entonces, a veces lo que no, para nosotros es un desecho, un producto que no tiene valor, otros aplicando tecnología pueden usarlo para
un nuevo producto que permita hacer un uso más eficiente de los recursos. Tenía por acá, estoy buscando en mis apuntes, había otra de las cosas que se ha logrado aquí en Venezuela es el uso de los drones para la supervisión de los cultivos, y eso abarata los costos. Anteriormente, para hacer la fumigación en ciertas áreas se tenía que ir manual, o si era muy grande, contratar un avión fumigador, lo cual es los costos elevados. Ahorita eso lo están haciendo tanto la supervisión como la parte eh, de fumigación, la están haciendo con drones. Entonces, estás reduciendo el costo, estás poniendo más al alcance de la mano esa tecnología, y es una cuestión innovadora. Yo mi primer dron lo tuve más o menos como en el año 2012-2014, y desde ese modelo, el Phantom 2 de la empresa DJI, a ha evolucionado a tener drones más pequeños. Entonces mejoras la parte de captura de imágenes, mejoras la parte de autonomía. Son drones que lo manejas casi que a control remoto y con autopilot, o sea, le planteas la ruta. Entonces todas esas cosas se están haciendo cada vez más y más a la mano, que le permite entonces generar mayores beneficios para la comunidad en sí. Miguel, si puedes avanzar a la otra página, por favor. Entonces, esa innovación venezolana, diversidad y potencial, la siguiente, vemos qué barreras están teniendo que enfrentar los innovadores venezolanos. La primera es la limitación financiera. Aunque esté ese fondo generado por el gobierno, esos fondos son digamos, como un fondo semilla, no te cubren el 100% de tu idea. Y la problemática que tenemos en Venezuela actualmente, las instituciones bancarias no están supliendo del crédito a nuevos emprendimientos. O sea, para tú acceder a un crédito te piden que sea una empresa establecida de 3 a 5 años en el mercado, te piden una serie de cosas, a veces hasta te piden que pongas en garantía la misma cantidad de dinero que estás pidiendo, lo cual es, digamos, es irónico. O sea, yo te voy a pedir $10,000, pero entonces me pides que te ponga 10,000 o 20,000 dólares en una garantía, en un pagaré, en un certificado de depósito en el exterior, para entonces tú entregarme el equivalente en bolívares. A veces no a tasa BCB, sino tan tasa concordada, pero ya va, pero si tengo la plata, ¿para qué te la voy a pedir prestada? Y a unas tasas de interés. Entonces, esas cosas, digamos que desestimulan, digamos, emprender, o que un joven recién graduado que esté en sus últimos años de carrera universitaria quisiera hacer cosas diferentes, como en Estados Unidos, en Silicon Valley, que hay fondos de capitales de riesgo, venture capital, personas que tienen una riqueza y la ponen a disposición de estos jóvenes a cambio de una participación en la empresa. Entonces, eso aquí está digamos, se ve el cambio, se están viendo incubadoras de proyectos aquí en Venezuela, lo cual hace que esa barrera vaya disminuyendo. Pero la forma natural de disminuirla, que sería a través de un crédito, financiamiento bancario, todavía tenemos que trabajarlo. La otra parte es la infraestructura deficiente, y aquí se refiere más que nada a la parte de la conectividad, a la parte del Internet. Aunque ya se puede decir que en los últimos 4 o 5 años de la pandemia hay una gran cantidad de empresas que están utilizando la parte de la fibra óptica para llegar a Internet a todos lados. Y más recientemente, la parte del Internet satelital. Conozco varios caseríos o pueblitos chiquitos cercanos a Barquisimeto, cercanos a Yaritagua, que hay empresas o emprendedores que tienen una antena de Starlink y después la replican localmente, y están ofreciendo el servicio de Internet a esas comunidades. Igualito con transmisiones de microondas, usando tecnología de Ubiquiti. Vemos cómo por lo menos donde está el agroturismo Los Semerucos, que es la vía más allá del Palmar, entrando por Yaritagua, tienen conexión a Internet, y la gente
deja de comprar comida por tener siempre internet, porque saben que ese internet les permite estar conectados. Entonces, esa infraestructura deficiente esa barrera está siendo disminuida, pero por empresas privadas, por microempresas, que vieron esa oportunidad de ofrecer un servicio de conexión a Internet a la gente que está fuera de las urbes y lo hace. Pero entonces ahí vemos que el Estado, que debería, digamos, ser el principal promotor de este tipo de infraestructura de conectividad, se ha quedado un poquito rezagado. Yo recuerdo cuando trabajé en CanTV, telefonía compartida, que éramos los encargados de instalar los teléfonos públicos. Habían teléfonos públicos que tenían conexión satelital y la conexión satelital no los daba la empresa Altair. Eso se perdió. Entonces, esa punta de lanza que llevó el gobierno, el Estado, con su empresa bandera, CanTV, hace 20 años, ya eso se perdió, y ha dado espacio a empresas, microempresas privadas, a que permiten, por lo menos en el caso de Barquisimeto, yo me recuerdo empezando la pandemia, yo tenía mejor conectividad de internet que mis amigos en Caracas, porque Thunder nos daba una conexión súper buena. Entonces, ahí vemos, la barrera existe, empresas privadas las están derribando, pero el gobierno se está quedando un poco atrás en fomentar este tipo de... la otra, bueno, lo dijimos con el caso de la diáspora. O sea, un joven que se está graduando ahorita en Venezuela, el incentivo de quedarse a ganar un sueldo inicial de $200, $300 es un poquito duro. Yo recuerdo hace unos años un amigo que estudiaba administración de empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas y tuvo la dicha de hacer pasantía en la CAF, en la Corporación Andina de Fomento. Y la Corporación Andina de Fomento tiene por política eh, eh, pagar una asignación durante los 2 o 3 meses que dura la pasantía de $900 mensuales. Ese joven al principio estaba súper contento, $900 para un chamo que está en el último año de su carrera es una buena cantidad de dinero, pero esa alegría a la vez que iba pasando el tiempo que estaba haciendo su pasantía y estaba buscando trabajo, o sea, buscando ya dónde quedar a trabajar, la CAF le había dicho que no tenían una vacante para él, se transformó en una decepción, una depresión, porque de $900 ganando como pasante, lo que podía conseguir eran 300, 350 como licenciado ya graduado. Entonces, eso que es lo que hace que ese joven con un gran talento, con unas grandes ideas, con, con todo con esas ganas de echar para adelante, prefiere mirar a otros destinos, a otras fronteras, romper esa frontera e irse de Venezuela. Lo mismo está pasando actualmente con la aviación venezolana. Yo lo vivo a diario. O sea, ayer Baher, que es la bolivariana de aeropuerto, instauró una nueva tasa para los aviones escuela. Los aviones escuela hasta hace muy poco estaban exonerados de casi todos los programas, tenían que pagar gasolina y la gasolina de avión, el Avegas, a muy buen precio. No tenían que pagar radioayudas cuando se hacían navegaciones, cuando iban a otros aeropuertos no tenían que pagar los toques y los despegues, y cuando el avión quedaba en plataforma esperando a las operaciones del día siguiente no tenían que pagar estacionamiento, la pernocta. Bueno, hace unos meses ya los aviones de escuela tuvieron que empezar a pagar radioayuda. Ya los aviones de escuela, cuando van a un aeropuerto fuera de su aeropuerto base, tienen que pagar los toques y los despegues. Y el viernes, ayer o el jueves en la noche, pusieron una nueva tasa que los aviones de escuela tienen que pagar $50 por pernoctar en cualquier aeropuerto donde estén, aunque sea su aeropuerto base. Entonces, eso lo que hace es que todos esos costos que la escuela de aviación, el Centro de Instrucción Aeronáutica, tiene que enfrentar, lo tiene que trasladar al estudiante. Y ya una carrera, la de aviación, que su costo es elevado en un periodo corto de tiempo, en 6 meses, un año, un joven tiene que estar desembolsando alrededor de $30,000, oye, lo vas a poner mucho más arriba. Entonces, se ve que hay una política de Estado desestimulando la generación de relevo, por lo menos en el área de aviación. Entonces, eso te hace preguntar, ¿de verdad
me quieren en Venezuela volando, me quieren que yo, esta pasión que tengo por volar, me quieren aquí. Entonces, eso está un poquito en veremos. Entonces, no se sabe cuál es lo que está por detrás desde el punto de vista de política de gobierno, pero lo estamos viviendo. Tenemos el costo de combustible aeronáutico más costoso de todo el mundo. Este, pero eso es lo que nos está tocando vivir y bueno, estamos viendo cómo seguimos adelante. Pero eso hace que esos capitanes o futuros capitanes que se instruyen aquí piensen y abandonen y se van a otras latitudes. Y la otra cuestión, para todos es muy conocido para todos nosotros, que el monstruo burocrático, el marco regulatorio en Venezuela es muy complejo. A veces hay abrazos mortales, o sea, tienes que completar una tarea para poder iniciar la otra, pero la otra necesitas tienes que empezar esta. Entonces, estás haciendo el limbo y te van llevando de que tengas que contratar gestores o personas que tienen forma de romper esos círculos viciosos y te permitan avanzar. Pero eso tienes que pagar. Y entonces, ¿cómo haces? Entonces, ese es lo que nos estamos enfrentando en este momento, todos los venezolanos que queramos innovar. Pero, como lo dije al principio, ese terreno que parece no fértil, sí tiene oportunidades, sí tiene digamos, la posibilidad de permitirnos crecer. Y es ahí, digamos, el venezolano, con todas esas barreras, con todos esos obstáculos, siempre busca la forma de ir sobresaliendo. Entonces, Miguel, no sé si puedas pasar a la próxima lámina. Entonces, ¿qué nos está facilitando? ¿Qué fortaleza nos están impulsando? Esa comunidad emprendedora, hay ya iniciativas de charlas TED, en Aguanagua, en Tierra de Gracia, o sea, sí se ve que hay jóvenes emprendedores, hay personas no tan jóvenes también, que están buscando la forma de agrupar todas esas inquietudes y canalizarlas. Las mismas ferias de empleo que hacen las universidades, por lo menos el que lo han hecho allá en Barquisimeto, o sea, eso permite que la gente se vaya agrupando, se vaya conociendo y esa necesidad de compartir se va uniendo y van creando nuevas cosas. Toda la parte que tiene que ver con tecnología sostenible, la parte ecológica, está teniendo un gran uso. O sea, tenemos que cuidar a nuestro planeta, tenemos que cuidar nuestro país. Entonces, toda la parte de reciclaje, de reusable, de darle nueva vida a las cosas que ya tuvieron un uso, una vida, están teniendo una gran aceptación y están permitiendo crecer toda esta parte de innovación. La parte de transformación digital es increíble cómo vemos que hay plataformas de aprendizaje, de conocimiento, que están disponibles. Conozco varias personas que duermen en Venezuela, pero trabajan en una computadora conectados a Internet por empresas que están afuera. Entonces, esa transformación digital de que tú puedes estar en Venezuela, puedes estar durmiendo acá y que te permita poder hacer trabajos de otras latitudes, eso también está impulsando esa parte. Porque la persona dice, bueno, realmente estoy aquí, realmente tengo las cosas, pero puedo acceder a un capital semilla, puedo acceder a un venture capital estando fuera, conectándome bien, y eso cada vez se está viendo más. Y la otra lo vemos con nuestra misma universidad, con la Fermín Toro. O sea, somos de Venezuela, estamos en Venezuela, pero hay muchos estudiantes que están en otras latitudes. Entonces, esas alianzas con otras universidades de otras latitudes permiten que esos venezolanos que estén aquí o estén en otras latitudes puedan seguir mejorándose profesionalmente utilizando esa innovación tecnológica. Y él, si puedes pasar. Entonces, ¿qué se puede decir? Que esta creatividad está desafiando la adversidad que nos conseguimos en Venezuela. Esa, eh, esa problemática que vivimos, este, ese terreno infértil, más bien lo estamos convirtiendo en un terreno totalmente fértil. Y ahí pasas a la próxima.
que vemos en este futuro a corto plazo. Vemos un crecimiento tecnológico, vemos que cada vez hay más startups, más empresas, más emprendimientos de jóvenes que tienen ideas, formas de, digamos, sobrellevar esa crisis, haciendo alianzas internacionales